Amigos televidentes, continuamos con este su espacio Cerrando la Noche, y como es costumbre, ya a partir de esta hora vamos a conversar con los invitados e invitadas que diariamente pues desfilan por este espacio. Hay un refrán que dice que las deudas viejas no se pagan y las nuevas se dejan poner viejas para no pagarlas. La verdad es que es una situación difícil que ocurre en la República Dominicana, donde lamentablemente no se reconocen las deudas adquiridas por los gobiernos pasados y por los funcionarios pasados. Un asunto que le crea dificultad al Estado, al gobierno, porque no hay continuidad en las contrataciones, en los compromisos que asumen las empresas públicas o estatales. En la noche de hoy vamos a conversar con el ingeniero Miguel Liberato del Comité Institucional Codiano y el arquitecto Emiliano Familia, también del Comité Institucional Codiano, quienes llevan más de 4 o 5 años, ¿verdad? 9 años exigiendo, pidiendo, reclamando una deuda que el Estado, entre ellos varias instituciones, les adeuda a un grupo de ingenieros y arquitectos. Buenas noches, bienvenido. Gracias, Iván. Gracias por invitarnos a tu programa. Nosotros, como dijiste, somos el Comité Institucional Codiano. Este comité surgió después de la muerte del arquitecto David Rodríguez García, un suicidio inducido por las autoridades del OISOE en ese entonces. Y el CODIA hizo un llamado a todas estas personas que tenían deudas para tratar de buscarle la salida en ese entonces. Entonces nosotros se llevaron como 1.500 expedientes, más o menos, que hacían una deuda de 3.000 millones de pesos. Eso en el gobierno de Danilo Medina, nosotros estuvimos junto en el Congreso, con la Cámara de Diputados, y ellos emitieron una solicitud de partida, una resolución para la partida de pago de nosotros, pero no tuvo éxito. El OISOE trabajó con nosotros por este grupo de ingenieros y arquitectos y pequeñas empresas, y estuvimos trabajando con ellos de la mano hasta pudimos entrar a la institución que tiene una sección de Contraloría. Sí. Pudimos trabajar con ellos y se emitieron una cantidad de libramientos, y estos libramientos entró el gobierno actual y devolvieron todas ese pago. Nosotros habíamos conversado anteriormente, desde el 2015, y luego en el 2019, con el presidente actual, el presidente Abinader. Pero el presidente Abinader nos prometió que inmediatamente entrara el poder, iba a pagarnos las deudas de inmediato. Luego pasó que él nos asignó a la viceministra sin cartera, Yanilda Vázquez, en ese entonces, y ella nos hizo gestiones dentro de las instituciones, y el presidente Abinader le solicitó que todas esas deudas se certificaran en este gobierno. En el grupo de OISOE, que es el más grande, nosotros tenemos deuda, ellos certificaron como 70. Perdón, la OISOE pasa al Ministerio de Obras Públicas o al Ministerio de Vivienda y Hábitat. De Vivienda, sí, correcto. Perfecto. Luego Yanilda preparó un proyecto de ley. El ideólogo de esto fue el que es actual ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella. Y ese proyecto de ley cayó porque la ministra la habían cambiado, la habían enviado para Miami, algo así. Cónsul. Otra designación. Otra designación. Nos quedamos con María José. Ella nos enseñó
un papel de puño y letra del presidente diciéndole a María José que resolviera con nosotros esa deuda. Ella estuvo luchando por unos meses y nada, tiró la toalla. Ella había conversado que parece que los ministros Jochi Vicente y en ese entonces de Línea Ascensión. Sí, de Línea Ascensión estaba en la obra pública, ¿verdad? Sí, sí. Ellos se opusieron a que hicieran ese pago, porque decían que no teníamos documentación necesaria y todo dice que la tenemos, y si le presentamos todos los expedientes con toda la documentación necesaria. Perdón, arquitecto Emiliano, familia. Es que los incumbentes no tienen que exigirle, hay una Contraloría General de la República y hay una dirección de presupuesto donde esos expedientes van a reposar ahí cuando se hace la solicitud, y hay una Contraloría. Entonces ya están las certificaciones, están las documentaciones emitidas, simplemente lo que hay que validarla. Correcto. Porque ya todo eso está ahí en el sistema. Sí, claro. Y porque o el mundo cambió después del 2020. Sí. El mundo no cambió, continuidad de Estado. Toda la documentación tiene que estar dentro de las instituciones, pero ahora ellos dicen que no, que hay parte de esa documentación que se ha perdido, que hubo un cambio de Hacienda que devolvió toda esa documentación a las instituciones, buscando que se perdieran, porque yo no tengo ninguna otra cosa que decir. Durante todo este tiempo nosotros tenemos 14 compañeros que han muerto dentro de estos 9 años, y estos compañeros tenían, entre todos, hacían una deuda de 100 millones de pesos, que eso no era una bagatela. Y esos 100 millones de pesos hubieran resuelto con esas 14 familias, gente envejeciente, que por medio, seguro por los medicamentos, por la falta de dinero para comprar medicamentos, vinieron esas muertes. Bueno, la verdad que es lamentable, y ya yo veo que el presidente ya le ha prometido, incluso ha designado funcionarios para que le den seguimiento a esto. ¿Puede haber alguna esperanza con el nuevo ministro de Obras Públicas? A ver, porque él es una persona cercana al presidente y tal vez lo escuchan. Bueno, es que básicamente ahora mismo son 9 instituciones diferentes que tienen deuda con Obras Públicas, pero nosotros hemos encontrado una luz ahora en este túnel de penumbra, que es el Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores CODIA. Vía el presidente Mendoza, envió una carta hace menos de un mes, y nos enteramos ya que el presidente contestó esa carta. Entonces estamos esperando a ver a quién se designa para que le den seguimiento a estas deudas de nosotros. Bueno, es importante que el CODIA, como institución que lo aglutina a ustedes, que lo agrupa, interceda, porque la verdad que hemos visto que los pasados incumbentes prácticamente se han limpiado la mano como Pilato. Correcto. Y se supone que ustedes son miembros de esta institución. Y como lo es el colegio de médicos que defiende sus miembros. Y el de los maestros también. Y la asociación de maestros, creo que otros colegiados deben tener la misma suerte. Claro, sí. ¿Y qué usted opina, ingeniero, sobre esto? Yo quiero comenzar citando la frase con que inició el programa, que la deuda vieja no se paga y la nueva le dejan poner vieja. ¿Por qué? Porque hay una vinculación política en eso. Ya. Esa frase se le quiso atribuir al doctor Joaquín Balaguer. Incluso el expresidente Hipólito Mejía dijo en una ocasión que eso se lo había enseñado el presidente Balaguer. Pero resulta y acontece que eso, según los historiadores, fue una expresión de Ulises Geró, Alilis, que no fue Balaguer. Y la ligación con el ingeniero Hipólito Mejía es lo siguiente. Mira, nosotros hemos hecho un análisis de las estadísticas correspondientes a 95 obras que tiene la OISOE,
que están en manos de su heredero jurídico, que es el Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Y clasificamos esas 95 obras por periodos gubernamentales. Y resulta que en el último periodo gubernamental del doctor Balaguer, 1994-1996, en la OISOE habían 7 obras de 4 contratistas con deuda pendiente de pago. En el periodo siguiente, que comenzó el PLD, 1996-2000, se produjeron 19 obras con deuda. Y luego, en el periodo 2000-2004, que estaba el señor Hernani Salazar, el gobierno encabezado por Hipólito Mejía, se produjeron 31 obras con deudas por cobrar. O sea, fue el periodo gubernamental donde se generó la mayor cantidad de deuda con los contratistas de obras estatales. Y partiendo de esto, nosotros creemos que aquí el presidente Luis Abinader tiene una doble responsabilidad en esto. Primero, hay que aclarar de que todas esas obras de las que he hecho mención se produjeron entre 1994 y el 2015. Abarca el penúltimo periodo del presidente Medina. Y nosotros sabemos que aunque no hay responsabilidad en la contracción de esa deuda de la presente gestión, pero sí hay el principio de continuidad de Estado. Y el presidente está en la obligación de resolver ese problema que ha heredado de diferentes gobiernos, de los 3 partidos principales que había, hasta que apareció el PRM. Porque según las estadísticas, en el gobierno del Partido Reformista se produjeron 7 obras con deuda. En los periodos del PLD, agrupándolo todo desde 1994 hasta el 2016, se acumularon 57 obras con deudas y el PRD con 31. Nosotros entendemos que el presidente Abinader tiene que darle continuidad al Estado porque ha heredado tanto los activos como los pasivos de las gestiones gubernamentales anteriores. Y ya le ha hecho un compromiso, como dijo el arquitecto Familia, de cuando fue candidato presidencial para los comicios del 2016 y del 2020. Dijo que de llegar al poder resolvería esa zona. Y efectivamente en octubre del 2020 es que él nombra a Jeanilda. Pero a partir de ahí se han designado más de 8 altos funcionarios del gobierno y ninguno ha dado una solución a la encomienda del presidente Abinader de que se resuelva ese caso. Últimamente, ¿qué es lo que sucede? Hay una confabulación de funcionarios para torpedear, impedir y dificultar la tramitación de los pagos de deuda. El primer caso que podemos citar fue una maniobra que se produjo entre el ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, y el Contralor General de la República. En marzo del 2023, Bonilla le envía al Contralor un listado de 37 obras para que le certificara si esas obras estaban registradas en la Contraloría. Pero venga acá, en el departamento jurídico reposa toda esa información. De ambas instituciones, de ambas. Lógico, pero mira lo que sucede. En el 2007 se aprueba la ley 10-07, que es la que instituye el sistema de contabilidad gubernamental y la Contraloría General de la República, porque antes se llamaba Contraloría y Auditoría. Entonces, en el artículo 27 de la ley 10-07, en el numeral 3 del artículo 27, se ordena que una unidad administrativa de la Contraloría que funciona en cada institución contratante es la responsable de registrar los contratos. ¿Qué pasó con el listado que le mandó Bonilla al Contralor? El Contralor le responde que de esas 37 solamente hay 10 registradas. Y eso es mentira, una vulgar mentira, porque se supone que ese funcionario debe saber que la ley 1007 derogó la ley 3894, que estaba vigente desde
54. ¿Y qué ordena esa ley? En su artículo 27, que todo contrato que demande la erogación de fondos públicos tiene que ser asentado en los libros que para tales fines reposan en la Contraloría General de la República. Implica esto que todo contratista que cobró el avance inicial o el pago de ubicaciones tiene su registro, su contrato registrado en la Contraloría General de la República. Y estos dos señores se destapan de que de esos 37 solamente 10 están registrados. Pero déjame decirte una cosa, el caso particular de nuestra empresa figuraba en la posición 36 con un contrato, Sí. del cual el Contralor dijo que no estaba registrado. Cuando el compañero Emiliano me informa eso, porque le mandaron una comunicación, yo fui y le entregué La copia que usted tenía. la copia del registro Claro. de ese mismo contrato que se había realizado en el 2011. Esto es un mamotreto que se ha armado para Sí, desconocer la deuda, desconocerla. conocerla y en última instancia demorar la responsabilidad de pagar. Otra cuestión, el asunto de la documentación. Han habido varios problemas. Tenemos el caso del actual asesor del MIBET, el ex gobernador del Banco Central, José Eloy Marcún, que en una ocasión se destapó diciendo que esos contratos no cumplían con los actuales requisitos legales. Pero ¿qué pasa? En el caso de la OISOI, hay 26 contratos que se concibieron bajo los términos de la ley 340-06, que es a los cuales se le debe exigir que cumplen con los actuales requisitos legales. Pero a 60 y pico de contratos que se firmaron antes de la promulgación del 2006, no se le pueden aplicar esos requisitos. La misma ley 340-06 dice en sus previsiones finales que los contratos que se hayan concebido antes de la promulgación de esa legislación deben tratarse conforme al ordenamiento jurídico bajo el cual fueron concebidos. Como tiene que ser. El otro tema es un largo listado de documentación que hace el Ministerio de Hacienda a las instituciones contratantes. Entre ellos hay 15 documentos que las instituciones contratantes deben aportar como soporte de la solicitud de pago. Y a los interesados le hacen un requisito como de 5 o 6 documentos, que es el pago de impuestos, pago de la seguridad social, que no tiene sometimiento, etcétera, etcétera. Pero está sucediendo que en la OISOI se están desapareciendo contratos, se están desapareciendo documentos. Recientemente, el ministro de Hacienda devuelve un expediente nuestro, porque supuestamente encontraron un contrato de rescisión de esa obra. Nosotros hicimos los trabajos de terminación del Centro Regional Universitario OASMAO. Esa obra fue inaugurada por el presidente de entonces el 11 de agosto del año 2011. El ministro de Hacienda le devuelve el expediente a Bonilla, al MIBET, porque supuestamente encontró una documentación que habla de una rescisión de esos contratos. Yo acudí a la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública y le pedí copia de esa comunicación. Resulta que son dos comunicaciones, una fechada a final de julio y otra el 10 de agosto del 2012. Ambas firmadas por el ingeniero Teodoro Tejada, entonces fiscalizador, encargado de fiscalización y recepción de obras de la OISOI. Ahí él menciona que los contratos fueron rescindidos, pero no citan el informe de rescisión que hay. Ahí no se cita si el afectado recibió eso, porque se supone que cuando usted rescinde un contrato de obra, usted tiene que conformar una comisión técnica, llamar a la parte interesada, Claro. y realizar una ubicación de cierre, porque la institución no puede rescindir el contrato unilateralmente. Pero eso nunca se hizo. A nosotros nunca nos notificaron de que esa obra había sido rescindida. Pero esa comunicación del 2012 y la obra se inauguró
en el 2011. Pero admite también que él recibió el acta de recepción final de esa obra, que estaba fechada el día 3 de agosto del 2012, y la supuesta rescisión ocurre el día 10 de agosto del 2012. Dos factores. Primero, la rescisión final ocurre 4 días antes de la supuesta rescisión, y la rescisión se produce 6 días antes de que concluya el periodo gubernamental 2008-2012. Eso trae suspicacia, eso fue como el vapor. Óyeme lo que Eso sucedía, fue como el vapor. Ese era un mecanismo de extorsión que tenían los funcionarios de entonces de la OISOE, porque nos estaban exigiendo altas comisiones de un 30 y un 50%. Yo simplemente no cedía eso. Y quisieron presionar con eso, de rescindir los contratos. Digo, los trabajos están hechos ahí, las obras fueron recibidas y hay certificaciones de acta de recepción final. Eso fue con la intención de dañar, que no se diera. dañar el caso, el expediente. Pero lo malo en este caso es que esta gestión le está dando validez a esas acciones extorsionadoras de los pasados gobiernos. ¿Cómo eso es posible? Otra cuestión, la desaparición de documentos. La Comisión de Liquidación de Órganos del Estado le entregó al ministro Bonilla toda la documentación, todo referente a todos los contratos que tenía la OISOE con deuda pendiente por pagar. Y en el departamento jurídico de la desaparecida OISOE había un dossier de cada contrato que contenía todos los documentos referentes a esos contratos. De repente se desaparecen. Hubo un contrato de ese mismo, yo tengo 3 contratos de la terminación de la Guas de Mao. El 105 lo devolvieron de Hacienda porque no le anexaron el acta de recepción final. Esa es otra cosa. ¿Cómo es posible que tú envíes un expediente de solicitud de pago si no tienes toda la documentación que ya te notificó Hacienda que la debe ubicar? Oye, ellos me confirmaron que no tenían en los archivos el acta de recepción final. ¿Qué hice yo? El acta de recepción final se hizo sobre la base de una inspección y una acta de recepción provisional que hacía la subdirección norte de la OISOE con asiento en Santiago. Yo le solicité la copia de esa acta y me entregaron una copia. Y la copia dice que todo fue realizado conforme a la exigencia técnica, a los contratos, a la calidad de pagada, que si yo qué, y que esa acta de recepción provisional se convierte en recepción final cuando el contratista entregue una póliza de vicios ocultos. Oye, el viceministro administrativo y financiero no se molestó en buscar por qué no existe un acta de recepción final. Yo tuve que pedírsela a través del libre acceso a la información y buscársela y se la envié. La semana pasada se la envié. Se la envié también con una copia de una carta de Seguro Banreserva. ¿Por qué? Porque el acta de recepción provisional decía que se convertía en final cuando yo entregara la póliza de vicios ocultos. ¿Qué pasa? Las compañías aseguradoras no emiten póliza de vicios ocultos para obras que tienen más de 1 año en servicio. Y la UAS de Mao va a cumplir 14 años en servicio. Y Banreserva le dije, nosotros no emitimos póliza para ese tipo de obras. Fíjate bien. Pero no solamente es la pérdida de documentación, es que ellos reiteradamente han enviado solicitudes de pago a sabiendas que la van a devolver de Hacienda porque no cumplen con todos los requisitos que el Departamento de Reconocimiento de Deuda Administrativa le envió y que el Comité Institucional Codiano tiene una copia de eso. ¿Hay un departamento de deuda administrativa de todo el Estado Dominicano, del gobierno, o es solamente del MIBEL, del Ministerio de Administración y Vivienda? Es un departamento, una dirección que existe en el Ministerio de Hacienda. Ah, ya. Que es de reconocimiento de deuda administrativa, única y exclusivamente. Ya. Y
ese departamento elaboró un listado de requisitos para la tramitación de ese tipo de deuda. Bueno, entonces, ¿qué? Vamos a una pausa un momentico con el permiso de ustedes, porque para huir unos compromisos comerciales y seguir con esta interesante conversación. Okay. Señores, conversamos con el ingeniero Miguel Liberato del Comité Institucional Codiano, igual que el arquitecto Emiliano Familia, también del Comité Institucional Codiano. Ambos representan a un grupo de ingenieros y arquitectos que están exigiendo el pago de más de 3.000 millones de pesos. Bueno, en el caso de nosotros, que somos 107, está entre 385 y 415 millones de pesos. Oh, pero por Dios, caramba, vamos a la pausa con ese dinerito. Eso hay que pagarlo, por Dios. Volvemos en breve. Señores, seguimos con esta interesante conversación con el ingeniero Miguel Liberato y el arquitecto Emiliano Familia, ambos del Comité Institucional Codiano. Como ya ustedes escucharon en la primera parte de la entrevista, ellos están exigiendo al Estado Dominicano, al gobierno, el pago de más de 400 millones que les adeudan a un grupo de ingenieros y arquitectos por un sinnúmero de obras que les realizaron a más de 9 instituciones del Estado Dominicano. Y la verdad que yo no logro entender cómo se pierden los documentos en el Estado Dominicano. No logro entender porque hay un sinnúmero de instituciones ligadas, Contraloría, en este caso ahora la Dirección General de Contrataciones Públicas, Finanzas, es un sinnúmero de instituciones. Cada consultoría jurídica tiene un expediente completo de cada obra, de cada expediente, entonces no se pueden extraviar. La verdad que no entendemos esta debilidad del Estado Dominicano, que ha existido siempre, lamentablemente, y hay que corregirlo. Ya los estados son modernos, ya todo está digitalizado, ya todo está en las nubes. Hay que comenzar a trabajar en esa parte. Entonces, arquitecto Familia, continuando con la conversación, ¿qué esperan ustedes ahora en estos pasos que pueda ocurrir o cuáles son las acciones inmediatas a realizar para presionar o para llevar al entendimiento de estos incumbentes, de estos funcionarios, de que esa deuda está ahí y que hay que pagarla? Sí, nosotros habíamos pensado realmente tirarnos a la calle. Hemos hecho anteriormente manifestaciones frente al Palacio, en Hacienda, ahí hemos hecho plantones y hicimos un receso prácticamente por las promesas que nos han hecho. Pero nosotros creemos que sí, que hay que volver a la calle a ver si reaccionan estos funcionarios, ya que prácticamente nos han relajado en 9 años que tenemos, y son deudas la mayoría son envejecientes. Yo soy uno de los más jóvenes y obra de 20 años, o sea, 20 años, la mayoría tienen 20, mínimo 10 años, o sea, como yo perdí equipo, familia también, departamento, luego de esas deudas. ¿Y cómo yo puedo recuperar eso? Ya, o sea, ese dinero ya se ha devaluado demasiado. Claro que sí. No, y como dijo el ingeniero Liberato, estamos hablando que la mayoría de esas deudas, la gran proporción, se contrajeron en los gobiernos del PRD, PRM. Correcto. Prácticamente en sus gobiernos. Entonces, con más razón, tienen que honrar este compromiso. Yo creo que el presidente Luis Abinader tiene la oportunidad de alzarse con el premio, como dice, resolviendo el nudo gordiano que han armado los funcionarios que han empoderado para resolver el problema y que no han llegado. Pero además, hablando sobre lo que dice Familia, sería prudente que el presidente nos premie con una compensación, porque ese dinero que tienen 30, 25 años se ha devaluado enormemente. Y sería bueno que él ordene que esas deudas se paguen con una indexación, como una forma de compensar ese dinero. Mira, la mayoría de nosotros, como él dijo, ha perdido el patrimonio que ha adquirido durante décadas de años de trabajo. Ahí hay compañeros que dan lástima, se le deben 100,000 y pico.
Yo he citado siempre el caso de un ingeniero, no quiero decir su nombre completo, tiene 80 y pico de años, él le deben 400,000 pesos. Desde hace 20 y pico de años. Eso no le da ni para la medicina. Y yo no sé cómo es que estos funcionarios están actuando, porque se supone que el presidente Abinader está trabajando para crear un mejor país y más igualitario. Pero no entiendo, parece que es que yo tengo un entendimiento y lo he dicho varias veces. El problema parecería que radica en el hecho de que ahora no hay búsqueda. Giovanni, ya. Tú sabes que antes la búsqueda como de la comisión, no le cae el nada, que podía pagar, pagaba una comisión. Pero ¿qué pasa? Este gobierno aprobó que a las instituciones contratantes no se le asignen fondos para pagar deudas viejas. La deuda vieja única y exclusivamente la paga el Ministerio de Hacienda. Significa ello que no hay búsqueda. Yo digo que ese sería uno de los principales factores por los cuales los funcionarios no resuelven. ¿Me entiendes? Y tú sabes cómo es la política de transparencia que se está desarrollando en esta gestión. Ellos, en cierto modo, han querido asustar al presidente, hablándole de que nosotros no cumplimos con los requisitos y las documentaciones, pero eso es totalmente mentira. Totalmente mentira. Mira, hay un problemita y es que las instituciones contratantes no están coordinando con el Ministerio de Hacienda para resolver los problemas de la supuesta desaparición de documentos. Porque hay falta de documentos, que es responsabilidad de la institución contratante suministrar, que se han desaparecido. Pero ¿qué pasa? Muchos de esos documentos se pueden suplir con otros documentos. Porque Hacienda está muy psicorrígida en eso. Por ejemplo, caso, Hacienda entre los requisitos te pide copias originales de todas las cubicaciones y de la cubicación final. ¿Qué sucede, Giovanni? Si una cubicación anterior no aparece, Hacienda es así, y devuelve el expediente para atrás. Pero tú tienes la cubicación final, que es la que arrastra todo lo que se ha hecho anteriormente. Claro. Pero ellos no hacen la coordinación y así sucesivamente. Oye, una cosa, en diciembre del 2023 nos llamaron a una reunión a Palacio con varios funcionarios, que ejemplo era el presidente de la República, entre los que había un asistente especial. Después nos reunimos en el local en la sede del MIBET. Y a esos funcionarios empoderados, nosotros quisimos explicarle cómo se subsanaba la falta de cada documento que exigía Hacienda. Y ellos no quisieron escucharnos. Y ahí lo tengo. Ahí nosotros estamos recientemente acudiendo a la ayuda técnica del Defensor del Pueblo. Yo sería muy bueno. Particularmente le entregué a Lorenzo Herrera, que es el encargado de investigación del Defensor del Pueblo, un análisis de cada uno de los requisitos que pide Hacienda para la tramitación de deuda administrativa. Cómo se suple la falta de X documentos. A ver si ellos por lo menos le buscan una solución a eso a través del Defensor del Pueblo, porque es que ellos no quieren escuchar a nadie. Bueno, vamos a ver si el señor Pablo Ulloa tiene suerte y lo puede ayudar ahí un poco, porque lo vemos que está activo, ayudando en otras áreas a otras personas que necesitan, igual que ustedes, una mano amiga, y sería interesante. Bueno, la verdad que el tiempo es implacable en televisión. Vamos a desearle suerte y que el señor presidente pues escuche, vea este programa y los funcionarios entiendan que están para servir, no para obstaculizar. 2 segundos, Iván, adelante. Mira, el próximo lunes 31 habrá una misa en memoria de los 19 contratistas que se suicidaron y de los 14 compañeros que han fallecido sin ver la cobranza de sus deudas. A través de las redes nosotros estaremos invitando a los compañeros para que apoyen esa actividad. Excelente, excelente, señor. Estamos hablando de 14 personas que han muerto en estos 9 años, tratando de conseguir un dinero que ya se lo ganaron y que se lo pagaron a sus empleados y que lo invirtieron en maquinaria. Señor, hay que reconocer las deudas. No podemos seguir desconociendo el Estado dominicano y creyendo que cada vez que entre un gobierno empieza el mundo otra vez de cero.
La vida no es así. Gracias al arquitecto Emiliano Familia, al ingeniero Miguel Liberato, ambos del Comité Institucional Codiano, por estar aquí y expresar estas inquietudes donde representan a un número de ingenieros arquitectos que, al igual que ellos, el Estado le adeuda dinero por trabajo ya realizado. Gracias, Joan. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Joan. Señores, despedimos este programa por la noche de hoy. A ustedes gracias por la sintonía. Mañana volveremos a encontrar aquí en otra entrega más de Cerrando la Noche.